L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I continuem explorant la riquesa de la selva i el seu valuós patrimoni. I per això tenim el plaer de comptar amb l'etnòleg, el director del Centre de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història de Quintana Roo, l'etnòleg Margarito Molina, amb qui conversem, com ja ho deia al començament del programa, sobre el lloc arqueològic d'Ixcaval. Margarito, benvingut i moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres aquest dilluns. Hola Miriam, qué excelente introducción a este tema. Sí, evidentemente naturaleza y cultura se imbrican, están relacionados y creo yo que los que trabajamos con comunidades selváticas acá en Quintana Roo, sabemos de cómo la naturaleza determina muchísimas cosas de la cultura, no de los mayas contemporáneos, sino de los mayas antiguos, de aquellas civilizaciones que todo mundo conoce. A mí me parece que la naturaleza, la selva en este caso, tan rica, yo cuando llegué a Quintana Roo, lo primero que yo hice fue tratar de entender la selva. Venía del centro, de una región templada, donde lo que conocía eran los bosques. Y los bosques pues, no tienen más de 3 especies. En Quintana Roo o en las selvas de por acá llegan a haber 118 especies vegetales y tenía que entender esto para luego yo entender a la cultura maya en su relación simbólica, cultural, ritual, económica, etc. Por eso yo creo que tu introducción es muy pertinente para poder hablar de un sitio tan importante como es Ixcaval, un sitio que logramos abrir al público el 15 de enero de este año, después de 2 años de mucho esfuerzo. Pero quisiera poner en contexto un poco qué es Ixcaval. El contexto, a ver, ¿cómo explicarlo? Los monumentos de Giza en Egipto, por ejemplo, datan de hace 4.500 años. Fueron conocidos mundialmente con esa expedición militar de Napoleón, de Bonaparte, en 1798, según recuerdo. Luego, eso fue a finales entonces del siglo XVIII. Y luego en el siglo XIX pues llegan los primeros arqueólogos, Auguste Mariette y Gaston Maspero, quienes empiezan a trabajar estos monumentos allá en Egipto. Curiosamente, con estos trabajos arqueológicos que va acompañado de los primeros registros fotográficos, la fotografía se empieza a utilizar y dispara todo un fenómeno que hoy en día es muy conocido, el turismo. Los primeros turistas que llegan a buscar zonas arqueológicas son los europeos, franceses, alemanes, que van a Egipto o a Grecia a conocer los monumentos arqueológicos gracias a estos primeros trabajos de arqueólogos que se presentaron allá en Giza. Repito, hace 4.500 años empezó esa historia en Egipto. En el caso de Chichén Itzá, este data de hace 1.400 años, un sitio que se empezó a construir hace 1.400 años. Y como sabemos, fueron 2 exploradores, John Stephens y Frederick Catherwood, quienes en 1840 describen por primera vez a Chichén Itzá. Posteriormente, una pareja de franceses, donde estaba Auguste Le Brugnon y su esposa, no recuerdo su nombre, no recuerdo. Allá en 1873 son los primeros arqueólogos que llegan a Chichén Itzá. Luego llega Edward Thompson, que no hay que confundirlo con Eric Thompson, allá en 1904, que comienzan a intervenir el sitio, que por cierto, Edward Thompson se dedica a saquear prácticamente Chichén Itzá.
Y aquí nuevamente este tema del turismo, porque hoy una de las principales zonas arqueológicas más conocidas, le llaman una de las maravillas del mundo, creo que la octava maravilla, es Chichén Itzá. Y es la zona arqueológica más visitada del país. O sea, pasamos de hablar de naturaleza, cultura, arqueología y ahora turismo. Bien, la zona arqueológica de Xcaval se empezó a construir hace 2425 años. O sea, es más antigua, casi 1000 años más antigua que Chichén Itzá. Aquí los primeros arqueólogos que la descubren fueron dos, Javier López y Luz Evelia Campaña. Estos arqueólogos eran del equipo de un respetado y muy querido antropólogo, Enrique Nalda, quienes registraron el sitio en 1995. Posteriormente, la doctora, la arqueóloga Sandra Balanzario, de acá del Centro INA, hizo varias temporadas arqueológicas. Y hasta 2016, digamos, el gobierno del Estado se acerca con el INA para tratar de abrir esta zona arqueológica al público. Estos intentos no fructificaron en este primer intento. No conozco bien las razones, pero hasta que se concretaron, repito, ahora en este año, hace unos meses, en enero, para poderlo abrir al público. Ha sido todo un éxito, todo un acontecimiento abrir una zona arqueológica en estos tiempos, porque evidentemente abrir una zona no es fácil. Te pongo un ejemplo. En Quintana Roo, de acuerdo a los datos del INA, hay más de 500 sitios arqueológicos. Luego sigue Campeche y el que más sitios arqueológicos tiene es Yucatán. Pero esa cantidad de sitios no pueden abrirse al público, evidentemente es imposible, y se tiene que hacer todo un trabajo de pertinencia, de viabilidad para poderlo abrir. Recursos económicos, personal, investigación para excavación, para análisis de materiales, para la conservación, para la difusión, ver la ruta, los accesos. Es decir, abrir un sitio no es en estos tiempos nada fácil. Por eso tiene su valor muy especial abrir Xcaval, un sitio que está enclavado en la selva del sur de Quintana Roo, como a 35 kilómetros de Bacalar. Pueden llegar vía aérea a Chetumal, luego a Bacalar, y a 35 kilómetros de ahí, al interior, se encuentra Xcaval. Xcaval es uno de los asentamientos más extensos de las tierras bajas durante el periodo preclásico y el llamado clásico. Es decir, para entendernos un poco, del 250 antes de nuestra era al 900 de nuestra era. En ese largo periodo, Xcaval estuvo ocupado. Más de 1200 años estuvo ocupado Xcaval. Xcaval es un sitio, repito, monumental. Ahí se encuentran estructuras, las más altas de la región del sur de acá. Miden entre 42 y 45 metros de altura, enclavadas en la selva. Si ustedes con buena condición suben estas estructuras, pueden admirar toda la selva del sur de Quintana Roo. Estas estructuras, esta monumentalidad, evidentemente nos hablan del gran poder que tuvo. O sea, nadie construye estos enormes monumentos. Yo cuando conocí Xcaval por primera vez hace, no sé, como 10 años tal vez, o un poco menos, la primera pregunta que me hice es, ¿esta elevación es natural o es cultural? Los arqueólogos me respondieron, no, es cultural, fue construido. Imagínense
la cantidad de trabajo, el tiempo que se llevaron para construir esos grandes monumentos. Pasaron muchos años, yo creo que décadas, para construir un solo monumento. Este sitio está asentado sobre una pequeña elevación, o sea, sobre una, digamos, planicie elevada, y está rodeado por muchas depresiones inundables, por eso el nombre de Ixcabal significa entre bajos, ¿sí? Quiero seguir hablando de estos grandes monumentos. Hay una gran plaza que tiene como 6 hectáreas. No es la única plaza, hay por lo menos otras 2 plazas, pero la central es la que tiene 6 hectáreas y hay 3 estructuras de gran tamaño, como les decía, que va de 42 a 45 metros de altura. Pero aquí lo más interesante, hay una estructura que no logramos todavía trabajar, hay que seguir trabajando arqueológicamente. Esa estructura, miren, para que se den una idea, tiene su basamento un poquito rectangular, de 262 metros por 250. O sea, imagínense el tamaño del basamento. Es mucho más grande que el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, un basamento enorme que soporta una estructura arqueológica que se eleva como 45 metros. Esa estructura no se trabajó en esta temporada, esperamos que en la próxima lo logremos. Hoy está cubierta todavía de selva, pero hay 2 estructuras de grandes dimensiones. La arquitectura del sitio corresponde a lo que se le llama por los arqueólogos el estilo Petén, ¿sí? Que se caracteriza por este tipo de edificios muy elevados, por taludes muy pronunciados y por lo tanto escalinatas muy inclinadas, amplias plazas, etc. Por los datos de tiempo que manejé, Ixcabal era contemporánea a Tikal, Guatemala. Es decir, había seguramente relaciones, no sé si económicas, políticas, seguramente, porque, repito, Ixcabal era el sitio más importante de todo el sur, no sé si de Campeche, pero por lo menos del Petén quintanarroense, el más importante, más antiguo que Cojulich, más antiguo que Sibanché, que por cierto, Ixcabal está como a escasamente 10 kilómetros de Sibanché, lo une un SACB, y seguramente, aunque fue posterior, un poquito posterior Sibanché, pero seguramente en los últimos años de Ixcabal conoció el surgimiento de Sibanché. La zona arqueológica que hoy abrimos tiene una poligonal, un área nuclear, porque es muy extenso. Hay una serie de grupos, de un conjunto de estructuras como las higueras, los cedros, que seguramente correspondían a esta metrópoli de Ixcabal. Esta zona arqueológica que fue adquirida ya por el INAH con el ejido de Bacalar son 113 hectáreas. Logramos un acuerdo con el ejido de Bacalar y 113 hectáreas corresponden al área nuclear de esta zona arqueológica. Me parece que Ixcabal pues tiene una gran relevancia. No son monumentos muy adornados, digamos, como el estilo Río Bec de Campeche, que es bellísimo. Aquí no, son muy austeras, estuvieron muchos años cubiertos por la selva. Eso fue también fascinante ver cómo la arqueología fue descubriendo, fue pues despejando la vegetación, pero no sin las nuevas tecnologías. Se usó pues todo lo que hoy conocemos como los registros LIDAR, que permitieron
ubicar bajo la alfombra vegetal pues todas las plataformas que constituyen este conjunto. La tecnología LIDAR, como seguramente conocen también ustedes, es una tecnología de origen militar, ¿sí? Se empleó en Vietnam por los norteamericanos y hoy se usa recurrentemente por la arqueología a través de drones. Tenemos drones para este tipo de registros y gracias a estas nuevas tecnologías que hoy usan los arqueólogos pudimos avanzar. Yo quiero en este sentido reconocer mucho el trabajo que ha hecho estos compañeros, concretamente me refiero a Lucy Campaña, a Javier López, a Sandra Balanzario. Hortensia de Vega también estuvo ahí trabajando en los años 20, por ahí del 2010, 2012, que como vivir en la selva no es fácil, ¿no? Con mucha humedad, con muchos insectos. Y hoy tenemos, sin embargo, una excelente, gracias al programa Promesa, que diseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos una excelente unidad de servicios con un campamento para arqueólogos. Lo mejor, está en perfectas condiciones, energía solar, aire acondicionado, es decir, en la selva. Y esto fue gracias a todo el trabajo que hemos realizado en 11 sitios de Quintana Roo. El programa Promesa abarcó estados como Tabasco, como Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y puedo presumir que el estado de Quintana Roo fue el que más sitios trabajamos con este programa. 11 sitios, y también creamos 2 nuevos museos. El Museo de la Costa Oriental, que hoy se ubica en Tulum, y un bello museo pequeño, pero muy, muy bello. Le tengo mucho aprecio porque nos costó mucho trabajo, en Carrillo Puerto, el Museo Histórico de la ciudad de Carrillo Puerto. Visítenlo cuando puedan, estos 2 museos son bastante interesantes, y todo ello gracias al programa que diseñó el presidente de la República junto con nuestro director Diego Prieto, que le echó muchas ganas junto con el equipo del Centro INAH Quintana Roo. Eso es Ixcabal, un lugar que tiene una gran aguada en una de las plazas, la aguada de los cocodrilos, que por cierto sí está lleno de cocodrilos, y que era es una aguada artificial, es decir, es un depósito de agua construido por los mayas para en tiempo de sequía tener agua, porque a pesar de que uno cree que la selva siempre es húmeda o llueve, no es así. Hay temporadas de secas y en este caso el agua servía para las actividades agrícolas o para la población, que debía haber sido de decenas de miles de personas que habitaron este sitio llamado Ixcabal. Para poder construir simplemente un monumento de estos, se necesitaron miles de personas. Y yo creo que vale la pena que se den una vuelta, visiten Ixcabal, la nueva zona arqueológica que el Instituto Nacional de Antropología ha abierto al público. Margarito, qué bueno que hablas sobre eso, porque yo te quería preguntar justamente qué se sabía sobre la sociedad que habitó Ixcabal, ¿no? Se ve que, bueno, era una población muy grande, pero ¿se sabe algo más? No, ahorita los arqueólogos están en esta fase, ya terminó la fase que decíamos de la excavación, de la consolidación de monumentos, y están en el análisis de los materiales. Los materiales, como tú sabes, son cerámicos o líticos o óseos, que nos dan mucha información respecto a estas sociedades pasadas. La arqueología no únicamente
excava o consolida monumentos. Tiene como principal objetivo pues, reconstruir la vida de estas sociedades, conocer sobre su cultura, su religión, sus deidades, su organización social, pero esto lo dan los materiales, no únicamente los monumentos. O sea, los pequeños tepalcates o tejos cerámicos que se encuentran arrojan mucha información, o las puntas de flecha, o un resto óseo, arrojan mucha información. Acá en el Centro INA tenemos a un destacado investigador, Alan Ortega, que ha hecho interesantes estudios junto con la UNAM y otras instituciones que han podido identificar a través del análisis de toda la dentadura de los restos óseos o de ciertos dientes, qué comían, ¿sí? Es decir, ¿qué comía esa población? Los que están en la costa, pues evidentemente pescado, frutos del mar, pero había otros productos con que se alimentaban. Entonces, además, se puede conocer la salud, la edad, el estrato jerárquico de la población. Entonces, la arqueología está en esa fase todavía, en el caso de Xcaval, está en la fase del análisis de materiales, que nos van a ir arrojando algunas publicaciones para conocer más de esta sociedad. Debo decir que a los arqueólogos de Xcaval les costó mucho trabajo encontrar vestigios, a diferencia de otros. En una de las temporadas, Sandra Balanzario sí encontró un entierro con vasijas, las cuales están expuestas en el Museo de Cancún. Encontró unos mascarones que ahorita están cubiertos con una cubierta de protección, pero sí se está todavía analizando materiales, Miriam. Es lo que te puedo comentar, pero para nosotros que trabajamos sociedades contemporáneas, siempre nos interesa mucho conocer razones, causas de esa sociedad que de pronto abandonó sus asentamientos también. ¿Por qué se fueron de Xcaval? ¿Fracasó el sistema agrícola? No lo sabemos. Era tanta la población. Los trabajos, por ejemplo, del Tren Maya en el tramo 7 nos mostraron que era un continuum de asentamientos desde Chetumal hasta Escárcega. Gran cantidad de poblaciones, de asentamientos, que uno se preguntaba cómo se mantenían, cuál era su sistema económico, productivo, cómo se relacionaban con la selva. Hoy con los actuales mayas, pues tratamos de entender que eran sistemas de tumba, rosa y quema, como lo hacen con la milpa. Sí, pero cuando tienes concentraciones de población de decenas de miles de personas, no sé qué habrá pasado. También se habla de incendios, cosa que es común en las selvas, y también debo decirlo que es impresionante cómo se regenera la selva. Después de un incendio, la capacidad de regeneración de la selva es impresionante. Y se habla de huracanes, o se habla de rebeliones contra los gobernantes de estas ciudades-estados que existían. No sé, hay mucho todavía que trabajar. Creo que el análisis de polen que nos permite conocer cuándo se empezó a cultivar el maíz en la península de Yucatán, cuando ya se concluyó con estos grupos de cazadores-recolectores que llegaron antes que los mayas, ¿sí? Y cuándo empezaron a cultivar maíz, cuándo se asentaron, cuándo hicieron sus primeras ciudades. En esa fase estamos. Y por eso la cerámica es importante, Miriam, porque la cerámica son vasijas que no únicamente sirvan para contener agua, sino para cocción de alimentos. Y aquí yo recuerdo mucho a Levi Strauss, como la vasija es tan importante porque nos permite pasar
de lo crudo a lo cocido a través del intermediario del fuego, ¿no? Ese es un avance tecnológico muy importante para estas culturas. Por eso estos tepalcates también son importantes. ¿De dónde vienen? Si son producidos por ellos o los comerciaban con Tikal o con Calakmul o con otras ciudades. Entonces, en eso estamos, Miriam. Todavía falta mucho que la arqueología nos dé información sobre, no nada más sobre Xcabán, sino sobre otros muchos sitios arqueológicos. Como decía la finada Linda Shelley, una excelente epigrafista norteamericana, que las selvas del sureste guardan muchos secretos bajo esa vegetación. Eh, Hay bibliotecas escondidas ahí que todavía hay que descubrir, hay que trabajar, y eso es lo que en eso se está. Así es, Margarito. Oye, para terminar, ¿qué días y en qué horario se puede visitar el sitio? De las 8 de la mañana hasta 4:30 de la tarde. Eh, Actualmente el sitio es de acceso gratuito, no se está cobrando. Yo creo que a finales de año, de este año 2025, ya se empezará a cobrar cuando ya la Cámara de Diputados, a través de la Ley de Derechos, asignen cuál es el costo de acceso a Xcabal. Pues muchísimas gracias, Margarito, por compartirnos tu conocimiento sobre Ixcabal, sobre esta joya de la civilización maya, testimonio pues del papel que desempeñaron estas ciudades en el desarrollo de una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. Y desde aquí una invitación para conocer este sitio arqueológico y que la gente se acerque a la historia con curiosidad, ¿no? Con la curiosidad de quien busca, pues no solamente hechos del pasado, sino también respuestas para el presente que vivimos. Muchísimas gracias de nuevo, Margarito. De nada, Miriam, gracias por la invitación. Gracias a todos.